este quinto seminario Patrimonio Cultural y Sostenibilidad, Ciudadanos y Ciencias Económicas, como lo titulamos en esta ocasión. Y este es el seminario entonces que cierra el ciclo de obtención de recursos que terminaron la semana pasada con la profesora María Cristina Díaz. Antes de comenzar y presentar a nuestra invitada, quisiera dedicar este seminario a nuestra decana Lucero Zamudio, quien falleció hace 2 días y que estaría muy contenta de estar acá con nosotros, dándole vida a ese proyecto académico que ella creó y por el cual luchó incansablemente hasta hace un par de días. Entonces quisiera pues que este fuera uno de esos muchos homenajes que nosotros como comunidad académica podemos hacer en su nombre, y recordarla haciendo esto que ella quería que hiciéramos, y luchar por sus 2 facultades, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural. Gracias, Lucero, y hoy te despediremos en unas horitas. Volviendo entonces al seminario, quisiera presentar a la profesora Carolina Suárez, que muy amablemente aceptó nuestra invitación para venir desde Uruguay a acompañarnos en estos 2 días. La profesora Carolina es profesora titular y coordinadora de la Unidad Académica de Costos y Control de Gestión de la Universidad de la República del Uruguay. Bienvenida, Carolina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y tienes la palabra. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá en Colombia. Bueno, lamento profundamente la pérdida que están pasando y que me tocó venir en estos momentos. Me decía que la decana hubiera estado aquí presente si Susana se lo hubiera permitido. Y ya me presenté informalmente con ustedes un poquito antes de que empezara esta grabación. Yo les comentaba que desde el año 2003 estoy trabajando con los temas de creatividad, cultura, y vamos a tener 3 charlas en el día de hoy, y vamos a comenzar. El título me lo pusieron y lo respeté, aunque después hago lo que quieren, lo que quieren, desde creativa y perspectivas latinoamericanas. Y vamos a empezar, antes de darles de qué trata la conferencia, diciendo qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando últimamente con todo esto? Acá les estoy mostrando una publicación de UNESCO del año 2013, no hace tanto, que dice que las industrias creativas impulsan las economías y el desarrollo según un informe de la ONU. Y muestran, fíjense, Circo Callejero. Sobre esta foto tenemos entonces esto dicho ni más ni menos que por la UNESCO, habla sobre un informe de la ONU, que la industria creativa impulsan las economías y el desarrollo. Un tuit del año pasado, del BID. Desde el BID destacamos cómo la economía creativa y el emprendimiento mejoran vidas en América Latina y el Caribe. Nos encontramos con titulares de prensa de este tipo: Industria Naranja aporta más que Canal de Panamá, en un diario de Panamá. Colombia. La actividad cultural en Colombia aporta al PIB más que el cultivo del café. ¿Y qué habrá de cierto en todo esto, no? ¿Qué habrá de exageración? ¿Qué habrá de datos científicos que lo puedan validar? Yo no lo sé en estos 2 titulares. Me inclino a pensar que el primero no es correcto. Me inclino a pensar que el segundo sí puede ser correcto por varios motivos. Primero, porque es engañoso, porque habla solo del cultivo. No habla de toda la cadena del café, habla del cultivo. Y segundo, porque yo no sé si saben, es probable que no lo sepan, pero Colombia fue el primer país que tuvo lo que se llama cuenta satélite de cultura. Para los que no saben lo que es una cuenta satélite, saben lo que es cuando se habla del PIB o PBI, las 2 formas
está bien, Producto Bruto Interno, Producto Interno Bruto, depende de los países cómo lo nombran. ¿Qué es lo que se hace? Se divide la economía en sectores. Entonces tenemos el sector industrial, el sector de servicios, en diferentes sectores. Y se mide cuánto impacta cada uno de ellos al sector. ¿Qué pasa con la cultura? La cultura está metida en diferentes, parte en la industria, parte en servicios. Entonces, con la misma metodología de las cuentas nacionales, la misma metodología que se utiliza para medir los números del país, medimos como un satélite, como algo al costado, lo que es la cultura. Se hace también para el turismo, se puede hacer para la salud. Eso es lo que se llaman cuentas satélite. Los primeros que trabajaron en esto fueron aquí, en Colombia. Es más, la profesora Liliana estuvo en Uruguay, porque nosotros fuimos el 5º país, nos ganaron por bastante. Y Liliana trabajó en la cuenta satélite y yo le invité a que fuera a Uruguay cuando nosotros arrancamos con la cuenta satélite. Nosotros lo hicimos desde la universidad, que en general los hacen los institutos de estadística. Yo en aquel momento lo hacía, creo que desde el Instituto de Estadística de acá. Nosotros lo hicimos desde la universidad con el apoyo, y ahí fue cuando me conecto por primera vez con Liliana, que era referente en Colombia en el tema de... Nunca le pregunté qué opina sobre esto, pregúntenle, pero la tienen cuantificado cuánto es la cultura, acá es lo que no pasa en Panamá. Entonces podría llegar a ser razonable. Entonces nos vamos a centrar en... Sí. Igual creo que ahí en la medición que hacemos en Colombia sumamos la publicidad. Y eso aumenta un montón, bueno, creería yo, la mirada del impacto del sector cultural. Eso es lo que vamos a ver un poco, separar lo que es la economía de la cultura de lo que es la economía creativa, o lo que más conocido como industria cultural, que tampoco la palabra industria es la más adecuada. Entonces, en esta primera charla vamos a tratar 2 puntos. Primero, los antecedentes, ¿tá? Que fue pasando desde el año 66, que cuando se empieza a hablar de la economía de la cultura, que es anterior a la economía creativa. Vamos a hablar después de qué es esto de la industria creativa. Vamos a ver el papel, qué quiere decir que sea un sector dinámico, qué quiere decir cómo juegan la tecnología y la innovación, qué evidencias hay y cómo esto ha creado nuevos modelos de negocio. Muy bien, ¿por qué demoramos, los contadores más, los economistas un poco menos, en mirar el sector cultural? Porque le teníamos desconfianza, porque no cumplía con todas aquellas cosas que estamos acostumbrados. En la economía, una ley muy importante es la ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué quiere decir? Que lo vemos con esos vasos de agua. El primer vaso de agua me da satisfacción, lo que en términos económicos se dice utilidad si tengo sed. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya el segundo, la utilidad es decreciente, ya no me da tanta satisfacción porque ya calmé algo de la sed. Y el tercero me va a dar menos utilidad y es probable que no quiera tomar un cuarto vaso de agua, ¿se entiende? Y eso pasa con la mayoría de los bienes de la economía. Si yo quiero ir a comprarme un bolso y me gustó el bolso azul, me voy a comprar uno, pero no me voy a comprar 2, porque el segundo ya no me va a dar satisfacción. Y si me compro 2, seguramente no me voy a comprar 3. Eso pasa en forma general en la economía. Y esto no pasa en la cultura. Es al revés. Más consumimos, más queremos consumir. Gary Becker, premio Nobel de Economía, Escuela de Chicago, un economista muy importante, definía a los bienes y servicios culturales como adictivos, al consumo cultural como un consumo adictivo. Lo asociaba al consumo de una droga. Y vaya que es así. Uno, si no tenés nada, pero además el que no la consume
Fíjense qué increíble, el que no consume no nota su falta. Es decir, yo puedo desear irme de viaje y no puedo hacerlo porque no tengo tiempo o no tengo medios económicos para hacerlo. Yo puedo desear tener un carro más lindo y no lo puedo tener por los motivos que sea. Pero si yo nunca consumí cultura, no lo deseo. Tengo que pasar por la experiencia para después que se convierta en algo, entre comillas, adictivo. Es como decir, ¿cómo le explican a alguien que es rico el chocolate si nunca lo probó? Y bueno, todos han visto series en Netflix. Cuando uno no puede parar de mirar y otro capítulo más y otro capítulo más y otro no. Son Breaking Bad, me la vi, no iba a la playa en verano entero porque quería ver otro capítulo, y La Casa de Papel debe ser de las pocas que no la he visto. Porque sé que el día que lo ponga me arruina unos cuantos días de trabajo, porque bueno, yo tengo un consumo cultural adictivo, me pasa con el libro, yo me empiezo un libro hasta que no lo termino, no. Bueno, entonces este era lo primero que les chocaba a los economistas. Segundo, estábamos acostumbrados, los contadores que además calculamos costos, es maravilloso, que la producción sea todo igual. Es facilísimo calcular costos cuando tenemos una producción homogénea. Sin embargo, esto no pasa en el ámbito de la cultura. No hay dos obras iguales. Todas las obras son distintas. Aun cuando sean del mismo autor, aun cuando sean de la misma época, igual las obras son todas distintas. Fíjense qué curioso. Toda la economía diferencia calidad por precio. Si sale más caro un auto Mercedes que un auto Fiat o un auto chino, se supone que un auto Mercedes es de mejor calidad. Por ende, hay diferenciación de precios. Esto no pasa. La entrada del cine es lo mismo. Así sea, una película que costó 250 millones de dólares a una película que costó 1,5 millones, que es lo mínimo que más o menos se necesita para hacer una película. No hay diferenciación de precios. Son productos muy riesgosos. No sabemos de antemano cómo nos va a ir. Fíjense la escritora de Harry Potter, Rowling, J. Rowling, ¿no? Le rechazaron la primera vez el libro. Es decir, el señor que se la rechazó, si no se suicidó, lo mataron de la editorial. Porque se lo rechazaron y sin embargo ha sido uno de los éxitos económicos más importantes de la literatura, con todo lo que trae consigo, ¿no? Con las películas, en Universal, con los parques, con los juegos. Y sin embargo, la primera vez que llegó el manuscrito le dijeron: no señora, esto no es interesante. Tienen otra peculiaridad muy importante, que es lo que en economía decimos que son bienes de consumo no rivales. ¿Qué quiere decir? Muchas personas a la vez están comprando lo mismo. Si yo voy al cine, voy a tener otras personas al lado y todos a la vez estamos pagando una entrada para disfrutar de lo mismo. Ahora ustedes están todos escuchándome y no les molesta que haya otra persona al lado. El problema es cuando queda una sola silla vacía, que ahí sí pasa a ser un bien de consumo rival. El que viene o agarra ese y vienen dos y hay una, ahí en broma. Pero en general tenemos esto, no sé si problemática, pero algo que es raro, que era raro en la economía, porque en definitiva lo que producimos no es lo mismo que lo que vendemos. Producimos una función de teatro y vendemos entradas a muchas personas simultáneamente. Cuando estábamos acostumbrados a producir pan y vender pan, a producir zapatos y vender zapatos. Y acá producimos una obra de teatro, una función de cine, una exposición a un museo, y muchas personas me están comprando eso simultáneamente. ¿Sí? Eso fue lo que retrasó un poco la mirada desde la economía, que fue anterior a la de los contadores. Pero ahora vamos a ver que fue en el año 66, el artículo
seminal surge la economía de la cultura, cuyo objetivo es analizar con la cajita herramental de la economía los fenómenos de creación, producción, distribución y consumo de bienes y servicios culturales. Toda la cadena, desde la creación hasta el consumo. Yo después se las dejo, si quieren. ¿Cómo surge esto? Bueno, en el año 66, dos investigadores, Bauman y Baumguen, hacen un estudio sobre las artes escénicas en Broadway, a pedido del propio sector teatral. ¿Por qué? Porque venía decayendo el consumo de teatro vieron que Broadway es una calle, algunos creen que es un barrio, es una calle de Nueva York donde están la mayoría de los teatros. Bueno, venía decayendo y los invitan a estos docentes a que hicieran una investigación. Y es la primera vez que se utilizan modelos econométricos, que se utilizan herramientas de la economía para describir el sector cultural. Entonces lo que ellos dicen es, los otros sectores, que no es las artes escénicas, ha habido productividad y hay mejor forma de trabajar. Se producen los autos hoy en día de forma más barata y más rápida. Y les digo los autos por poner un ejemplo. Toda la industria, a partir de la revolución industrial en adelante, ha tenido una evolución y una mayor productividad, lo que no puede pasar en las artes escénicas. ¿Por qué? Porque yo no puedo suprimir los movimientos de un concierto, no puedo eliminar los personajes de una ópera, no puedo hacer que los actores actúen más rapidito para hacer más funciones en la noche. Entonces, lo que él dice es, se sigue tocando a Vivaldi exactamente igual como se hacía hace 200 años. Eso lleva a que este sector no sea productivo, pero los sueldos de este sector, como la gente que trabaja en el sector de las artes escénicas, vive y consume productos del otro sector, los sueldos van subiendo a medida que suben el otro y eso lleva a una espiral en el que las artes escénicas no iban a poder sobrevivir si no había financiación estatal. Se lo conoce como el mal de los costos de Bauman. Luego de publicado ese artículo, a ver si dice, todavía no, luego de publicado ese artículo aparecen múltiples publicaciones. Algunas diciendo que no, que eso no es así, que la tecnología importaba, que ahora un recital se puede pasar por televisión, que ahora un recital de rock, que además fue en el 66, estaban los Beatles y todo eso, los grandes recitales empezaban, que había equipos para que pudieran verlo más gente, que no era tan así, y otros diciendo que sí, que tenían razón, pero lo importante de este artículo es que puso sobre la mesa la pertinencia de la ayuda estatal. Si era pertinente o no era pertinente que el Estado interviniera en el sector de artes escénicas. Y es el artículo que toda la doctrina entiende como artículo seminal de la economía de la cultura, porque pone este tema arriba de la mesa y se empieza a hablar de la cultura desde el punto de vista económico. ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Está? Y vemos desde Pavarotti a Shakira, desde una ópera a un baile popular, concierto, ballet, pero danzas también populares, música popular, es decir, todo aquello que sea interpretado en vivo, circo. Eso es el sector de las artes escénicas. Segundo gran capítulo, que aquí entran los museos también, patrimonio cultural, que es uno de los temas que ustedes más deben haber trabajado en el curso, ¿no? Patrimonio tanto tangible como intangible, no quiero entrar en esto porque lo deben de tener bastante claro. Y luego tenemos la industria cultural. ¿Qué pasa con la industria cultural? Bueno, es todo aquello que se reproduce a través de un máster. Tengo un original y lo reproduzco en forma industrial. Clarísimo con los libros, los discos y el cine. Tengo un máster, un original, y eso lo reproduzco, lo reproduzco, lo reproduzco, lo reproduzco. Eso es
lo que se entendía por industria cultural. Y luego teníamos caminos más o menos híbridos, que unos decían que sí, otros decían que no, y que es decir, sobre los tres anteriores no hay duda, que conformaban el sector cultural. El tema es, ¿qué pasa con la radio y televisión? ¿Es cultura? ¿No es cultura? Grandes polémicas. ¿Qué pasa con el deporte? ¿El deporte es cultura? No. Hay otra rama de la economía aplicada, que es economía del deporte, que trata sobre el deporte, con las mismas herramientas, pero para el deporte. Bueno, el deporte no es, a no ser que estemos hablando de algún tipo de deporte patrimonial, ¿ah? Que lo asociemos con el patrimonio. En Uruguay, las jineteadas, que es, ¿saben lo que es una jineteada? Que se suben arriba de un caballo, que precisamente no es caballo, un potrillo, un potro que no está domado y empieza a corcover, así, lo han visto en películas. En Estados Unidos lo hacen también distinto, nosotros lo hacemos con caballos, ellos lo hacen con toros. Y la publicidad que hablábamos. Entonces, ¿la publicidad es cultura o no es cultura? Muchos decían que sí, cultura. No estamos hablando todavía de creatividad. Cultura, medios y deporte del Reino Unido. Y saca este libro que se llama La economía creativa, cómo las personas pueden hacer dinero a partir de las ideas. Y fue bastante revolucionario sus conceptos. Y él la define como a la economía creativa, no a la industria creativa, a la economía creativa como toda aquella actividad económica centrada en la creatividad, el talento y los derechos de autor. Y ahora sí, no hay duda que entra la publicidad, pero además de la publicidad entra todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo, entra la arquitectura, entra el amor, entra el diseño, entran los juguetes, entra el software y otro porque se me acabó el PowerPoint. Pero claro, todo lo que está centrado en la creatividad, talento y derechos de autor es muy amplio. Entonces, ¿qué es ese sector? Y no sabemos, la verdad, porque todo el mundo lo define distinto. Teníamos consenso en los sectores que componían la cultura y no hay consenso en esto. Entonces, la UNESCO tiene su propia definición de qué sectores están. El BID tiene su propia definición. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene su propia definición. Los ingleses, que fueron los que empezaron con esto, tienen su propia definición. Por eso es muy complejo. Y se retrocedió mucho. Porque antes, cuando teníamos la metodología hecha en Colombia, porque además se hizo con el convenio Andrés Bello, fueron ustedes los primeros en tener la cuenta satélite. Teníamos algo para comparar. Y después de ustedes fue Chile. Además, increíblemente, la Sapiencia, por primera vez en el mundo, la teníamos desde Sudamérica y nos la sacan ahora con este invento de la industria creativa. Entonces, primero empezó Colombia, siguió Chile, conjuntamente largan Francia y Finlandia, y a los pocos meses salimos nosotros, Uruguay. Entonces podías comparar, porque todos usábamos la misma definición y todos teníamos los mismos sectores, que algunos cuantificábamos y otros no. Por ejemplo, Chile le da mucha importancia a las artesanías. Y Uruguay, por ejemplo, no las cuantificó. Era muy difícil cuantificar porque además todo eso es todo negro, ¿no? Es muy complicado, negro, sin papeles, sin impuestos. Formal. Sí, informal, pero puede ser informal con papeles. Informal es toda la cultura, pero además sin registro, sin pagar a los
instituciones competentes, impositivas, no sé cómo se dice, bueno, sin pagar impuestos, entonces es muy difícil cuantificar. En Chile trataron de estimar. Pero más allá que uno podía decir, incluyen tal sector, yo no lo incluyo, nosotros festividades no incluimos, España las incluye, entonces incluimos algo de carnaval, pero no la fiesta en sí, sino la parte que es carnaval, nosotros decimos carnaval de tablado, que es espectáculos como de teatro, ¿no? Entonces ahora es muy difícil porque te dicen la industria creativa de un país es un 5% y uno no tiene idea de qué hay adentro. Pero bueno, lo que sí sabemos es que, y por qué ha habido tanto interés, que la industria creativa es lo que los contadores y economistas decimos que conforman un sector dinámico. ¿Qué quiere decir que un emprendimiento sea dinámico? Bueno, que tiene un crecimiento por encima de la media económica. En general se trata de emprendimientos con gente joven, entre 25 y 35 años, con pasaje por educación terciaria, el personal es más joven que la media, con educación formal más elevada, salarios por encima de la media, mayor satisfacción personal, mayor, por ende, les pagan bien, el trabajo es lindo, son más productivos, tienen una mayor productividad, apuestan a la diferenciación, apuestan a la innovación y se apoyan mucho en la tecnología. Ahora, la industria creativa o el sector creativo en general es dinámico, pero no quiere decir que todos los emprendimientos culturales sean dinámicos. Ojo, yo voy a terminar esta presentación de nuevo con la foto de las muchachas haciendo circo callejero. Eso no va a hacer creer la economía de nadie. Entonces hay que tener cuidado porque hay algunos emprendimientos que sí son muy dinámicos y otros que no. ¿Se les ocurre alguno? ¿Un emprendimiento dinámico? Nah. No. Ah, para que no lo... Un hub de contenido digital. No, pero no tengo la foto. Qué lástima, se me fue. Tengo una foto con todos los logos. Spotify, Netflix, los PlayStation. Esos son emprendimientos dinámicos que crecen. ¿Qué haríamos sin WhatsApp? Se vendió en $19.500 millones. El japonés que lo inventó es millonario hasta morirse él y 5 generaciones para abajo. Netflix. Entonces son todos emprendimientos. Google. Y si ustedes se imaginan la oficina de Google, es esto. Gente joven, gente con formación, gente contenta, creativa, trabajan distinto. Después tengo otra. Es como otra forma de trabajar. Qué lástima que a veces tienen vida propia los PowerPoint. Se esconden o de repente aparece por ahí la foto. Bueno, ahora, creatividad e innovación. ¿Es lo mismo? No. ¿Por qué no? Porque la innovación es algo que no hay y la creatividad pues puede estar en todo lado. ¿Puedes repetirme? La innovación es un proyecto, o sea, un producto que atiende una necesidad y que, digamos, o puede ser un nuevo uso para ese producto o puede ser algo nuevo. En cambio, la creatividad es algo que es innato del ser humano y que también puede volver un producto que ya existe creativo sin necesidad de ser innovador. Sí. A ver, lo innato del ser humano más o menos porque hay gente que no se lo pero creo que lo que querés decir es esto también. La creatividad es algo muy subjetivo. Van Gogh murió pobre. En cambio, la innovación, hay un consenso social de que algo es innovación, es mucho más objetivo. La creatividad puede llevar a la innovación, es decir, no puede haber innovación si no hubo un proceso creativo atrás.
Sin embargo, puede existir creatividad, pero no hay un proceso innovador. ¿Estamos de acuerdo? Yo les pongo acá el ejemplo de Botero. Cuando él hace su primera exposición con su técnica y habla de sus volúmenes, es en Nueva York en el año 57. Ahí fue la innovación. Luego fue mejorando a lo largo de los años esa técnica. Pero la innovación no está en estos últimos. La innovación está aquí. Y eso es muy común de ver en diferentes artistas, ¿no? Piensen en Carlos Vives, piensen en un montón de artistas que innovan y luego siguen, pero la innovación es clara, pero no todo el tiempo están innovando, no es tan fácil innovar todo el tiempo. ¿Se entendió? No, viene acá la foto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando juntamos creatividad más innovación más tecnología, tenemos emprendimientos altamente dinámicos. Son emprendimientos creativos que además lo mezclamos con tecnología y con innovación, y ahí sí tenemos estos productos que crecen de una forma descomunal. Bueno, volviendo a la cultura, ya dejemos lo creativo, volvamos a los orígenes. Hay evidencia empírica. En España se hizo un proyecto muy interesante, proyecto Sostenuto, que divide diferentes regiones europeas. Eso lo hicieron en la Universidad de Valencia, Flor, Pau Rosell, que después tengo algunas frases de él, que fue mi tutor de tesis, y esperemos que sea el tutor de Flor. Que hicieron una investigación muy importante a nivel de toda Europa, con fondos europeos, en el que categorizaban diferentes territorios y veían la densidad cultural que tenía esos territorios. Y fíjense lo que encontraron, que es muy interesante. Encuentran que hay una relación entre riqueza del territorio y densidad cultural. Pero lo interesante es que la relación no es, también es más rico, más densidad cultural. Lo interesante es que la relación es a la inversa, que más densidad cultural implica mayor riqueza. Entonces, es algo objetivo, científico, que está mostrando que la densidad cultural de un territorio está relacionado, es causa de la riqueza de ese territorio, que no es menor. Que no es menor, y estamos hablando de cultura, no de creatividad. Bueno, esto lo sabe China perfectamente. Y en 10 años quería tener una expectativa de el PIB en cultura, porque además tampoco se hablaba tanto de la credibilidad del 5 por 6 del PIB, que es enorme. Es muchísimo el 5 por 6 del PIB. India está apostando mucho a todo esto también. Sí. Colombia le está apostando al 5.1 en 4 años. Es muchísimo. Lo que pasa es que ahí volvemos a qué es lo que hay metido ahí adentro, si hablamos de creatividad o hablamos de cultura. Porque si yo voy a meter a la arquitectura y a la moda y al diseño, Exacto. Están incluyendo esos sectores también. Claro, entonces así queda gigante. Y hay una negociación con el Departamento Nacional de Estadísticas, y es que si bien se habla del PIB, realmente lo que se va a medir es el valor agregado, que es una gran... Bueno, es que lo que se mide es el valor agregado, uno no lo habla así porque es muy técnico, ¿no? Claro, pero generalmente las mediciones que hace el DANE son de productividad. Pero la cuenta de cultura, todo, vos salís del Producto Bruto Interno, le restás
el consumo intermedio y ahí te da el valor agregado, pero es muy técnico, entonces uno sabe que si hablas del PIB la gente más o menos algo le suena. Si te pones a ver cómo se descompone, claro, en general siempre lo importante es el valor agregado. A ver, para que tengan una idea de lo que les quiero decir. Si uno produce cuero, porque produce vacas, después va al frigorífico, produce cuero, después a la fábrica de zapatos, produce zapatos, después va a la zapatería, venden zapatos hasta que llega el consumidor final, yo no puedo poner la vaca más el cuero, más el zapato, porque lo que tengo que poner es lo que le voy agregando en cada paso. La vaca con el cuero es tanto, luego le agrego la diferencia para tener cuero curtido, pero no le vuelvo a poner todo el valor, porque si no, eso es lo que se le va diciendo como valor agregado. El cuero curtido pasa a la zapatería, ¿qué le agrega a la zapatería? La confección del zapato, no puedo poner el cuero todas las veces. Eso es lo que es el valor agregado y eso es lo que miden las cuentas nacionales. Lo que pasa que eso es más complejo, entonces se termina hablando del PIB a nivel más popular, pero el valor agregado es lo que hay que medir. Bueno, pero el tema, que es lo que les decía y que quiero que vean un poquito, todavía estoy viendo ahora, ¿no? Ya me pasé. Bueno, es los nuevos modelos de negocio que eso es algo que nos está volviendo locos a los contadores y a los economistas, de cómo trabajar con nuestras herramientas estos nuevos modelos de negocio. Les estoy poniendo este ejemplo. Bueno, de Netflix no les voy a hablar porque todos la conocen, todos saben que Netflix se creó para que, deben de saber, para que el dueño de Netflix, el CEO, el gerente, no se peleara con una mujer. ¿Saben eso? No, como Fue historia, buenísimo. Fue todo un problema marital. Sí, porque en aquel momento Estados Unidos siempre tuvo un correo, un aparato de correo muy, muy importante. Eso viene de la parte de Inglaterra, que había cartas de mañana y de tarde todos los días. Entonces, los videos, que en aquel momento los videos grandes, ¿se acuerdan? Los VHS, se pedían por correo. Si lo podías pedir hasta por internet y te lo mandaban por correo. Pero luego tenías que ir a devolverlo. Entonces, este hombre había alquilado un video, la mujer le dijo devolvelo y hacía 3 semanas que lo tenía en el auto. Entonces dijo, mi mujer me mata. Eso en serio, está, si lo buscan en internet está la historia. Entonces que ahí dijo, esto es un problema para todo el mundo, tener que enfrentarse a 60, decirle a la mujer que se gastó $60 por no devolver. Y ahí fue que se le ocurre hacer un modelo de negocio en el que la gente se devuelva por correo, no tener que ir a buscar. Y tiempo después se le ocurre lo de por qué va a haber cuponera, por qué mejor no pagan por mes y sacan todo lo que quieren, que es el modelo actual de Netflix. Pago por mes y mido todo lo que quiero. Pero increíblemente fueron a Blockbuster, saben lo que es la cadena, y le ofrecieron por $50 millones, que no es nada, digo, mucho para uno, pero para este tipo de industrias no es nada. Fueron a Blockbuster a ofrecerles que los Blockbuster tuvieran Netflix y que Netflix ofrecía Blockbuster y se le mataron de la risa en la cara, lo sacaron. Hoy en día Blockbuster se fundió y Netflix vale miles de millones de dólares. Produce, sí. Bueno, pero el tema es que esto tiene 2 años. Esto es muy nuevo, fue en el invierno de 2016. No, 16, 17, 18, bueno, sí, ahora van a ser 3 años. Uno de los socios de Netflix, no sé si se va de Netflix o no se va de Netflix, es un negocio aparte, lanza este programa en octubre de 2016.
Any movie, any theater, any day. Es decir, que pagan $10, $9.95 por mes, y pueden ir todos los días al cine, una vez al cine. El theater en inglés también es cine, ¿no? No es solo teatro. Y pueden ir todos los días al cine. ¿Saben cuánto sale una entrada de cine en Estados Unidos? Entre 10 y $12. Por ende, con una vez que vayan al cine, ya cubrieron el valor del billete. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que muchas veces pasa que uno se hace un gimnasio y después no va. Obviamente estarán contando con gente que se hace socio y después no va. Pero uno cuando paga algo todos los meses, espera, en general, los que estamos acostumbrados a pagar algo todos los meses, esperamos no usarlo, que es el seguro de salud, el seguro del auto, y ese tipo de cosas que lo pagamos y esperamos no usarlo. En Montevideo hay una experiencia muy interesante que se llama Socio Espectacular. Sí, sí. Que es maravilloso. Pero el socio espectacular se utiliza, ¿eh? Sí, sí, la gente paga y va. Sí, además porque le involucraron fútbol, ¿no? Una cosa bastante novedosa. En algunos partidos tienen descuentos, creo que los de la selección, eso no. Sí, los de socio espectacular pagan unos $20 al mes y tienen tantas. Lo que pasa es que hay un teatro muy importante que es socio del socio espectacular, es uno de los creadores también, ¿no? Eso fue lo que un teatro bastante importante, independiente nuestro, que sí, pero el socio espectacular que además surgió como un pool de dos de los teatros más grandes, que fue... Bueno, uno es el Galpón, que es el, claro, que es el regional, y el otro, se me olvida el nombre, y ahí lo que armaron fue convenios con distintas salas independientes de cine, danza, bueno, teatro, últimamente fútbol, para justamente hacer una preventa de sillas. Vos pagas por mes, es del tipo de esto, pero es más caro, no son $10. Claro, es más caro. Es más caro, son $20. Es como independiente. Y algunas tenés descuento, por ejemplo, con socio espectacular 2x1, no quiere decir que sea gratis, en algunas son gratis, en otras lo que tenés son descuentos. Bueno, pero el tema es que, ¿por qué estoy hablando de esto y les digo nuevos modelos de negocio? Porque obviamente, por más que el dueño de este negocio, del Movie Pass, consiga un descuento con los cines, aun cuando el cine consiga que Movie Pass le pague al cine la mitad, $5, con $2, con 2 veces que va al cine, ya, a la tercera ya está perdiendo Movie Pass. Entonces, ¿dónde está el negocio? ¿Saben dónde está el negocio? ¿Quién es el inversor principal? Ahora, la compañía de datos. Es la venta de datos porque es Público Millennium. Entonces el negocio está en los datos, no está en lo que tenga que gastar Movie Pass en los cines. Es la base de datos que consiguen, las conductas que consiguen. Big Data, sí. Entonces, los negocios vienen por otro lado, que es lo que no estamos muy acostumbrados con este tipo de... Esto es brutal. ¿Sintieron hablar del crowdfunding? Sí. Bien. ¿Todos o explico? Es financiarse por internet. Ah, bien. Entonces, no. Este es un ejemplo que yo traía para mostrarles que es un ejemplo uruguayo, pero lo increíble es que no parece Uruguay. Si ustedes miran, en ningún lado dice. Es una página que aparentemente vos lo mirás y todo es norteamericano. Que esto surge porque un hombre joven, se queja de que le quiere enseñar guitarra a un sobrinito y dice que todas las guitarras chiquitas son de juguete. No hay guitarras chicas de verdad. Entonces hacen guitarras de 3 cuerdas, de buena calidad. ¿Y cuál era el valor agregado que tenía? Que esto podía ser una bicicleta, es decir, olvídense que el producto es cultural, porque podría ser una bicicleta para niños, que viene desarmado.
Ese era el valor agregado, que el niño la armara con la madre, padre y tío. Hace poco le hicieron una entrevista y el tipo contaba que estaba, no sé, por supuesto la guitarra en China. No se hacen en Uruguay, y que de los Rolling Stones le mandaron guitarras que por supuesto le mandaron para todos y de regalo y de no sé qué para los nenitos, de no sé, nietos sería. Y a ver si que les quiero mostrar algo, si se puede entrar en internet acá. Les quería mostrar, si no después si quieren búsquenlo, porque ellos agradecen acá. Nadie se da cuenta que esta página está en Uruguay, que no está en Uruguay. Que es una empresa uruguaya, pero. Entonces, quiero que vean About Us, acá. Yes, Our Story. ¿Ven lo que les digo? Gente joven, con estudios, son un puñadito, con estudios importantes en Estados Unidos. Este es el CEO. Miren las contribuciones, porque esto tendrían que ser apellidos latinos. Miren esto. Agradecen, ¿no? No encuentran un Rodríguez, un García, un Pérez de casualidad. Tantas porras de uno. Y miren cuántos, Miren cuántos. Hicieron un montón. Y acá algunos son VIP. O sea, sí. Sí, lo que habrán dado más plata todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Todo esto está en una franja del mundo, que es Estados Unidos, Canadá, países nórdicos, norte de Europa. No nos llega. No tendríamos cabeza nosotros tampoco. Creo que yo sería la primera en decir, ¿qué voy a dar? Debe ser mentira, me deben estar engañando. Claro. Tenemos otra reacción. En Europa ni se le ocurre decir, me van a engañar. Van a decir, ¿por qué me van a engañar? Claro, pero nosotros, por lo menos los uruguayos somos muy de pensar, porque somos capaces de hacerlo nosotros. Somos capaces nosotros de hacer algo de mentira para engañar a la gente, pero ellos no. Bueno, pero lo más impactante es que nosotros antes, yo que vengo del mundo de los costos, tenemos todo muy estructurado, ¿no? Lo que es un proceso productivo, lo que entra, lo que sale. Y la industria creativa es totalmente descontracturada. Tenemos la producción es cualquiera, la distribución es cualquiera, y el origen, los insumos son totalmente desorganizados, y eso nos cuesta un poquito, ¿no? Nos cuesta tratar de pensarlo desde una óptica más racional que tenemos los contadores. Termino de vuelta con la diapositiva con la que empecé. La industria creativa impulsan las economías y el desarrollo según un informe de la ONU. ¿Esto es cierto? Sí, puede ser. Seguramente no con teatro callejero. Entonces, pongamos las cosas en su lugar y sepamos de qué hablamos cuando estamos hablando de industria creativa. ¿Está bien? Bueno, ahora me tienen que aplaudir. Pues para además hacer como un ejercicio de reflexión sobre cada uno de los proyectos que se están cocinando en esta especialización. En ese sentido,
a la luz de lo que has planteado, me parece muy importante tener como un referente. ¿Se está escuchando? Sí. Me parece muy importante tener como referente los sectores sobre los cuales se está planteando toda la dinámica de la economía naranja en nuestro país. Entonces, tal como tú lo señalabas, hay como una articulación frente al tema de artes y patrimonio. Aquí en Colombia se está viendo de esta manera, básicamente a partir de 3 categorías. La primera de ellas está relacionada con artes visuales, que es todo lo que tú señalabas en torno a estos espectáculos en vivo, y ahí estamos viendo el performance, videoarte, fotografía, escultura, pintura. Está en un segundo momento las artes escénicas, teatro, danza, orquestas, circos, como señalabas tú, ópera, conciertos. Tenemos un tercer eslabón que por supuesto nos convoca a todos a propósito de nuestro seminario y de esta facultad, que es turismo y patrimonio cultural, sitios arqueológicos, centros históricos, ferias y carnavales, archivos, bibliotecas, parques naturales, artesanías, gastronomía, museos, y un cuarto eslabón que es la educación. Como tú lo señalabas. ¿Te puedo interrumpir, no? Por supuesto. ¿Gastronomía es gastronomía típica o Sí. gastronomía de autor? Estamos hablando de cocinas tradicionales. Y educación, ustedes se preguntarán, ¿y esto por qué? Porque sucede, pasa y acontece que a lo largo y ancho del territorio nacional hay escuelas de danza, Sí, claro, escuelas de música, entonces es en ese sentido. Tenemos la segunda categoría, que son las industrias culturales, que ya tienen un desarrollo mucho más pronunciado en términos de identificación de dinámicas de mercado, procesos de, si se quiere, internacionalización, etcétera, etcétera, y estamos hablando de sector editorial, con todo el ámbito de la literatura, libros, periódicos, revistas, librerías. Hay una segunda subcategoría que es la fonográfica, que está relacionada con los temas de música grabada, y la tercera que es audiovisual, cine, televisión, video y radio. Pero vieron que sacando la televisión y la radio, que era lo que decíamos que era más, todo lo demás tiene un original. Sí, sí, así es. Es la misma concepción que... Sí. Y hay una tercera categoría o tercer grupo, y aquí tenemos entonces las creaciones funcionales. Están los medios digitales, videojuegos, contenidos interactivos audiovisuales, plataformas digitales, la creación de software, la creación de apps, animación. La segunda, que tiene que ver con todo lo que tú señalabas de diseño, aquí está en diseño de interiores, artes gráficas e ilustración, joyería, diseño de juguetes, diseño industrial, específicamente para lo relacionado con productos, arquitectura, moda, mobiliario y la publicidad. Entonces, quisiera que nos ubicáramos como en este contexto, pero me interesa mucho para abrir como la discusión, como en el ámbito de la cultura, de lo que aquí se ha denominado como economía naranja o economía creativa, hay toda una discusión. El sector cultural tiene sus resistencias, continúa teniendo esas resistencias, Carolina, en términos de ¿por qué esto que yo he hecho desde el espíritu, con el alma y desde mi ser va a pasar ahora a un ámbito económico? Y esa es una primera discusión. Y ahí es importante señalar que uno debería pararse en esa discusión desde un fundamento claro, y es los ODS, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son la reivindicación además de unos derechos culturales, pues que dan lugar como a
a pensarse en que efectivamente hay unos procesos de desarrollo que se pueden emprender en torno también al ámbito de la cultura y sobre todo pensarlos muy especialmente desde lo que significa ese ejercicio de la sostenibilidad. Entonces, ahí hay un debate y hay una discusión que me gustaría como abrir, y es cómo ustedes desde sus proyectos que están relacionados especialmente con procesos curatoriales, de conservación, educativos, procesos de una composición muy especial de cara a un sector, digamos, social, como un servicio, como un ejercicio de, si se quiere, de reivindicar espacios de lúdica, goce, creatividad. ¿Cómo lo ven en el ámbito de un contexto de estas características, desde la cultura de la economía o de la economía de la cultura? Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Marcela Jiménez. Digamos que estoy muy de acuerdo con lo que dices con respecto a esa resistencia del mismo sector a, digamos, a estas nociones y a estos conceptos pues, que vienen irradiando pues, esas prácticas artísticas y culturales. En mi proyecto en particular, sí, yo trabajo en el programa CREA del Instituto Distrital de las Artes. Nosotros somos un programa de formación artística, nosotros somos una apuesta del distrito para el libre ejercicio de los derechos culturales de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? A partir de la formación artística. ¿Sí? Nosotros tenemos unos centros especialmente dotados pues, en la ciudad para que pues, la gente pueda acceder a formación artística pues, en las varias áreas que existen: música, danza, artes plásticas, etc. Son 7 áreas. Mi proyecto en particular tiene una preocupación y lo menciono pues desde un comienzo, y es que nosotros, si bien nos preocupamos mucho por la oferta, ¿no? Que haya una oferta y que la gente pueda acceder a ella, no nos estamos preocupando por ese estudio de esos públicos. O sea, nosotros no nos estamos acercando. Nos estamos preocupando por qué. Por estudio de públicos, ¿sí? O sea, por tratar de conocer a esas comunidades a las que queremos acceder, ¿sí? O sea, sencillamente uno cree que pues, con esta oferta que se desarrolla, etcétera, pues la gente va a venir y todos van a estar contentos. ¿Sí? Pero resulta que si uno se pone a ver los territorios, todos los territorios tienen una particularidad. Hay unos grupos sociales, unas comunidades que interactúan en esos territorios, y digamos que uno se empieza a preguntar, pues el objetivo de esto no es crear y crear, o sea, ¿qué está pasando con ese eslabón de la cadena del consumo cultural? ¿Sí? O sea, nosotros cómo estamos trabajando con estas comunidades para sensibilizar primero, ¿sí? Sensibilizarlos como en esa importancia de acceder como a estos espacios y que ellos sepan que la cultura es un derecho que todos tenemos y al que todos debemos acceder. Y nos está trabajando con estas personas que están ahí cercanas a los centros. Nosotros circulamos a nivel distrital, en espacios muy emblemáticos en la ciudad, pero la persona que vive a 2 puertas del CREA no sabe lo que hacemos, no le interesa, piensa que no es para ella. No, eso es para unos niños y unos jóvenes ahí, pero pues esta población adulta que también debería tener esa oportunidad de construir, pues no está siendo parte de esos procesos. Entonces, un poco digamos que mi reflexión en torno pues, a esto de las industrias culturales está enfocado precisamente hacia la cadena de valor y especialmente ese eslabón que tiene que ver con el consumo cultural. ¿Sí? O sea, nosotros como de verdad estamos involucrando a las comunidades, cómo estamos sensibilizando. Aquí, claro, hay mucha resistencia con ese tema de las industrias culturales, porque es que estas nociones vienen de unas sociedades pues, donde esto se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo. El oficio del artista, del creador, digamos que es algo que está posicionado y es tan importante como el del contador, el del odontólogo, ¿sí? O
O sea, digamos que en esas sociedades nadie tiene que convencer a nadie como que sí, lo que yo hago es tan importante como lo que hace el señor que trabaja con números, ¿sí? Aquí en la sociedad donde estamos nosotros, todavía esta sociedad no entiende que, pues que es una profesión, o sea, que no es un hobby. Las artes, la cultura no es un hobby, es una profesión. Nos estamos metiendo en temas de políticas culturales y no quiero adelantar. Yo creo que es totalmente al revés. Vos no vas a abrir una clínica para los dientes o de ortodoncia porque hay dentistas que no tienen trabajo y quieren crear con los dientes. Sin embargo, ese argumento te parece una locura para un dentista y no parece ninguna locura para los artistas. Pero me estoy yendo de tema, es el tema que viene. Porque digamos que estoy en el gremio, trabajo con artistas y ellos digamos que todavía tienen que justificar mucho como que su espacio en la sociedad. Pero justifican mucho menos que las otras profesiones. Pero es tema de... Sí, pero entonces, digamos que ya para concluir, pues sí, el proyecto se enfoca pues, en trabajar con ese eslabón de la cadena de valor que me parece muy importante, y que de verdad eso tiene que ver con acercarse a esos públicos, conocerlos, pues también para saber sus intereses y que esa oferta que se está presentando en estos espacios pues que digamos que sea acorde a esas necesidades. Si quieren, hagamos una intervención más y pasamos a escuchar. Bueno, muy buenos días, bendiciones para todos. Yo pienso que este es un tema que a nivel regional hay unos que tienen más fortalezas, otros más debilidades. O sea, yo hablo por región Caribe, en especial el departamento del Cesar, hay mucho talento, hay muchos creadores, muchos artistas, pero yo pienso que la falencia para el tema de emprendimiento cultural, la economía industrial, estamos débiles en la organización, o sea, como tal, no estamos organizados. Entonces ahora que vemos este tema de la economía naranja, que no es desde ahora, sino de tiempos atrás, entonces no nos preparamos y ahora vemos unos que otros se han como proyectado a crear su propia empresa y a salir al ambiente, a hacer teatro, a hacer música, que sí es posible, pero no tenemos una conciencia empresarial para visibilizar nuestro quehacer cultural. Es ahí donde yo veo la debilidad de estos procesos, porque mientras que yo sé que yo debo de construir mi microempresa y poderme empoderar y ofrecer mis servicios, obvio que va a salir adelante y me van a referenciar. Es como usted va a Valledupar y la tradición es parranda vallenata el cumpleaños de cualquiera, pero pregúntese a ver usted cuántos grupos vallenatos hay en Valledupar que usted X día cumplió año y va y los utiliza. ¿Oh? Entonces esa es una de las debilidades. El ser humano como debemos organizarnos y pensar en estructurar nuestra propia empresa, que es lo que nos está faltando, porque el talento lo hay, la producción lo hay, las ofertas institucionales las hay, porque la gobernación desde las coordinaciones de cultura pues aportan talleres para usted hacer tambora, y usted cuando ya va a un taller y le hablan de tambora tradicional y le enseñan a hacer la tambora, cómo consigue el material, cómo es la técnica, usted perfectamente teniendo su empresa va, organiza y comienza a producir para comercializar eso. O sea, yo la debilidad la veo ahí, en que no estamos organizados y que debemos empezar la temática para organizarnos en la parte jurídica más que todo. Rosa, muchas gracias. Aquí hay un par de preguntas, pero a propósito de lo que acaban de señalar, y tú lo mencionabas muy claramente, y es el tema del emprendimiento, y cómo hay ahí unos elementos supremamente poderosos a partir de lo que significa la innovación y las tecnologías de la información. Entonces, recordemos que en esa cadena de valor, ya se ha comentado aquí también, pues hay también distintos niveles de desarrollo de esos procesos de emprendimiento. Estamos hablando de que hay niveles comunitarios, sin ánimo de lucro, posiblemente mucho más informales, en donde ahí lo que opera son sociedades colectivas de derechos, en fin. Hay un proceso de emprendedores emergentes que están en esa dinámica de formalización, desarrollando producto, diseñando plan de negocios,
está un tercer nivel, esos emprendedores si se quieren un poco más consolidados, ya con un alistamiento de producto, listos para fortalecer mercados, en un nivel de escalamiento muy interesante, y está la gran empresa. Un poco la reflexión sería desde sus proyectos, que es un poco lo que hemos desarrollado a lo largo de este módulo, desde sus proyectos, cuando hablamos de la gestión de los recursos, y es una hipótesis que hemos sostenido desde el comienzo, no debemos pensar única y exclusivamente en la financiación de ese proyecto, sino en cómo ese proyecto contribuye al desarrollo institucional de la organización, de la entidad, y cómo esto no se vuelve el salvavidas para un ejercicio financiero difícil que esté pasando la organización, sino por el contrario, en un ejercicio de apalancamiento que muy seguramente va a desarrollar un proceso de emprendimiento. Entonces, lo dejo ahí. ¿Preguntas? Yo creo que démosle la palabra. Hay un par de preguntas aquí y... ¿Sí? Pues creo que sería importante que Karina hiciera. Hola. No, yo tengo, ¿no? Sí, tienes. Te lo recibo. Si a mí me dejan cambiar un poquito la dinámica, yo preferiría alargar después de la próxima charla, porque esto tiene mucho que ver con la intervención que ella hizo, tiene que ver también un poco con la intervención que ella hizo, más allá que toda la parte más de la estrategia que ella también habló. ¿Cómo hago? Las cosas no se hacen por magia. Vos, que es lo que vamos a ver en la tarde, ¿no? Tú querés atraer determinado público para determinada actividad. Bueno, el tema no está que lo que vamos a ver en la tarde, de entre tantas herramientas que se pueden hablar para gestionar una organización, uno de ellos son los indicadores de gestión, que vamos a hablar un poco en la tarde, y más allá de que no es lo importante cuánta gente vino o cuánta gente vino con respecto al anterior, que eso es muy fácil de medir, sino qué hice yo y cómo puedo medirlo eso, porque creo que es para que la gente venga, porque las cosas mágicas no salen. La falta de planificación desde todo nivel, y eso ya arranca desde la política pública. Y ya no tenemos organización en las políticas culturales, entonces a partir de ahí es una escalera que empieza a barrer para abajo todo. Entonces prefiero, aunque sea, dar la charla que viene y agrandar, si les parece bien, aunque cortemos esto y alargamos después la discusión después. No sé si la pregunta que tenía Joana está relacionada un poco con la presentación. Pues además con tu presentación. Ah, bien. Dale. Sí. Igual yo después te quiero ver de vuelta la primera diapositiva para ver cómo le llaman. El abrebocas que hiciste estuvo asociado a cómo medimos la cultura con la cuenta satélite. Estuve revisando y en Colombia hablan sobre el patrimonio dentro de la cuenta satélite, pero no lo miden. Solamente hay un capítulo en Bogotá donde aparece la inversión de URA y de IDPC, que es el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Pero museos lo miden, y museo está dentro del capítulo de patrimonio. Pero en el nacional no se ven las categorías. Es que no está desagregado. Entonces, para claro, la consulta no está desagregado. Entonces mi pregunta es, claro, hay una presentación ahorita donde María Cristina muestra que hay una desagregación, pero en la información como tal no se ve el espacio del aporte del patrimonio. Entonces mi pregunta es un poco desde el desconocimiento, si el ejercicio es medir el valor agregado, en qué momento los museos, el patrimonio en general, estamos aportando, en qué medida o cómo es que nos están midiendo. Y también hay una reflexión un poco en que también es una responsabilidad del sector patrimonial, los que trabajamos en museos, que somos muy pequeños, pero incluso donde sacan la información, nosotros no somos juiciosos en nuestro root, en poner la categoría específica en la cual nosotros estamos vinculados. Entonces por eso nos quejamos que no nos vemos, pero también tenemos una corresponsabilidad en el ejercicio económico de la formalización. Y la otra pregunta es, ¿cómo hacer si la fórmula de alguna manera de esos mercados, emprendimientos dinámicos, y sobre todo en el tema de patrimonio, que nos cuesta, sabemos que hay que estar en la línea de lo digital y nuevos públicos y demás,
¿qué otro ejemplo más allá de armonizar lo pedagógico y lo digital pudiéramos apalancarnos para ser más vivos y más activos? No tengo con respecto a lo que me decías de la cuenta satélite, ¿ustedes tienen la experta acá? No necesito yo venir de Uruguay porque pregúntenle a la Liliana, que fue la que lo hizo aquí. El tema de museos tendría que estar medido, estoy segura que está medido, son bienes, lo que se llama bienes de no mercado, entonces el valor agregado viene directamente dado por el presupuesto. Más allá de que si cobran entrada en general, este tipo, los museos latinoamericanos, no sé, el Museo Botero ustedes es gratis, pero no sé, hay otros que cobran y en general lo que cobran es menos que el presupuesto, entonces sigue siendo el presupuesto más el ingreso por... Digo, ahí ya es valor agregado. Lo que yo explicaba hoy con los zapatos era cuando vos vas pasando productos de una cadena a otra, ¿no? En el audiovisual es clarísimo. En el audiovisual vas comprando diferentes, desde servicios, porque tenés un catering, alquiler de equipos, etcétera, etcétera. Entonces tenés la fabricación del equipo, el uso del equipo, entonces ahí sí vas segregando más. Pero para la cuenta satélite en Colombia, preguntarle a Liliana porque no, la verdad que no sé los detalles, sé que fueron los primeros. En cuanto a lo otro que me estás preguntando, es muy interesante el tema que me imagino que lo tienen que haber mirado, lo del Google Project, el Art Project. Eso es lo que se meten en los museos y ven las obras y pasan por los museos. Eso es fantástico. El tema de los juegos, yo lo doy mucho en clase, lo debo de tener ahí en algún... Yo siempre vengo con un pendrive con bastante material, todos los programas educativos, ¿no? El British Museum es el ejemplo máximo de cómo los niños pueden, hay programas familiares, programas para los maestros, juegos buenos, de esos de que los niños realmente les gusta, tipo PlayStation, para jugar, que además es muy gracioso porque yo me iba a Chile a dar una conferencia sobre tecnologías y museos y entraba a jugar un jueguito que elegías un personaje, que hay diferentes personajes, te elegías a uno y elegías el juego, que era la antigua Grecia, México, los aztecas, la antigua Roma y los egipcios. Entonces yo había elegido esto está filmado, ¿no? Yo había elegido México y intentaba jugar y llamando por teléfono a mi sobrino, decía, ¿qué hago ahora? Y me decía, está pensado para un niño de 7 años. Sí, pero un niño de 7 años que sabe jugar con las maquinitas. Yo me decía, pensá, no se me descolgaba una idea. Dale enter, dale esto, dale lo otro. Pero están buenísimos los juegos, porque además tienen todas piezas que están en el museo. Entonces vos tenés que encontrar la máscara determinada de Bartusam, no me acuerdo el nombre de él. Entonces ahí tenés que contestar unas preguntas para poder seguir. Y esos programas están hechos para hacer en familia, para hacer con la escuela. Por ejemplo, para adolescentes había uno que había que hacer un video casero con celulares sobre consultas a un experto. Entonces uno se hacía pasar por el experto y le hacían consultas, pero los chicos tenían que estudiar. Entonces hay un montón de ese tipo de técnicas. En el Louvre está muy bien también. Si quieren, ahora después, si tenemos tiempo, después cuando termine el día lo tengo que tener, y si no entramos a las páginas. Entonces, pues todo este asunto relacionado con el contexto en el que estamos parados alrededor del tema de economía naranja, pues es muy vigoroso y tendrá sus desarrollos, así que hay que estar supremamente atentos con el aprendido. Por ejemplo, el tema de cuentas satélites se va a incluir dentro de cuenta naranja, el ámbito de turismo y el de TIC. Hay que ver ahí eso que va a medir, qué va a pasar, cómo efectivamente se va a poder desarrollar. Entonces, pues nada, yo creo que por ahora cerramos este primer ciclo. Muchas gracias.